La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos poner en escena algo que de manera recurrente tiene en el país en vilo debido a la situación de inseguridad y de violencia. Dos hechos importantes esta semana. El uno, la reunión que convocara el presidente de la República a los alcaldes del país, a los 221 consejos cantonales del Ecuador y las prefecturas provinciales, a fin de analizar este tema de la inseguridad y cómo contribuir desde los gobiernos autónomos descentralizados a sabiendas de que el Código Orgánico Territorial establece en su artículo 50 que deben establecer los consejos de seguridad ciudadana. No han llegado a 100 de los 221 consejos cantonales que tienen esta dependencia para contribuir. Sabemos que el gobierno que debiera aprobar una política de Estado, una política integral, es el principal responsable, pero los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación de contribuir en este sentido, no solo por el mandato del Código Orgánico Territorial. Y por otro lado, el martes de esta semana, la Asamblea Nacional, luego de un debate que empezara la semana anterior y de una deuda de meses, logró aprobar en segundo y definitivo debate el proyecto de ley del uso legítimo de la fuerza que tanto se había discutido. Si bien una ley no va a arreglar el problema, viene a constituir una nueva herramienta jurídica que además no se trata solo de aprobar la ley, sino de ponerla en vigencia y de aplicarla. Este es uno de los problemas que tienen nuestros países de la aplicación de las normas vigentes en cada nación. Para abordar estos temas, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, el doctor Hugo Acero, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia, experto y consultor colombiano en seguridad, con amplia experiencia, el arquitecto Fernando Carrión, experto, investigador y académico de Flaxo, también con amplia experiencia, y el general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, José Luis Castillo, experto y catedrático universitario en varios centros de educación superior del país. Quisiera empezar con el arquitecto Fernando Carrión, una lectura de estos al menos dos hechos importantes en el Ecuador. La reunión del presidente con los gobiernos autónomos descentralizados, con los alcaldes y prefectos, y luego para comentar la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Arquitecto Carrión, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a los amigos, compañeros de panel y obviamente a toda la audiencia. Yo lo que veo es que el gobierno nacional está produciendo un vuelco, un cambio en su política que se había desarrollado prácticamente desde el principio, que era básicamente, se podría decir de forma explícita, la típica mano dura. ¿Y por qué esto? Porque estaba anclado principalmente en las fuerzas del orden y dentro de eso en las declaraciones de emergencia que permitían la salida de las Fuerzas Armadas de la policía. Pero hace aproximadamente un par de meses el gobierno decide, y esta es una primera medida que a mí me parece buena, de diferenciar dentro del Ministerio de Gobierno dos ámbitos de acción de política pública. La una, lo que es propiamente la política, entonces crea el Ministerio de Gobierno exclusivamente para la política y crea el Ministerio del Interior para la seguridad. Yo creo que ese es un tema de un cambio sustancial, porque lo que hace es construir un marco institucional distinto para enfrentar ese tema. Producto de eso también lo que estamos observando es que ese Ministerio del Interior viene impulsando otro tipo de acciones que no van exclusivamente, como digo, en esto de
la declaratoria de emergencia o cualquiera de esas declaratorias, y empieza a establecer puentes de diálogo con otros sectores. Y aparece el primero, que sería básicamente el tema de los municipios. El día lunes se reúnen con los GATS, que son los 221 municipios y los 24 prefecturas. Ahí la impresión que me da es que llegan a esa reunión sin tener clara una política, una propuesta, porque básicamente lo que se hace por parte de las autoridades nacionales es una especie de diagnóstico de situación y una salida que plantean en la misma línea desde el gobierno nacional sin incorporar a los gobiernos locales al señalar las cosas que están haciendo. Y entonces me parece que ahí se desperdició un hecho importante y que además, como contraparte, lo que se tiene desde la perspectiva de los GATS es que ya hemos empezado la campaña electoral y la mayoría de los alcaldes de Gomas vienen a pedir recursos económicos, como suele ocurrir en estos casos, y en otros simplemente a posicionarse dentro de la gran prensa nacional para que tenga un impacto local. Entonces, creo que eso es lo que ocurrió este lunes. Me parece que lo de la asamblea es interesante, es ya dejar atrás, llamémoslo así, las confrontaciones internas que tenían, y acaban de aprobar esta ley de el uso progresivo de la fuerza, que básicamente tiende a atacar tres temas. Uno, la protesta social. Dos, la delincuencia. Y tres, el tema de las cárceles. Y para eso son tres actores principales de las fuerzas del orden, las fuerzas armadas precisamente, la policía y los guías penitenciarios. Y frente a eso, dos hechos claros. Uno, definir lo que es un estado de excepción, que eso es básicamente reducir las libertades constitucionales, y el otro es la declaratoria de emergencia, que es una instancia menor que permite justamente simplemente con decretos ejecutivos, pues entrar en esa perspectiva de trabajar esos tres sectores. En otras palabras, la impresión que yo tengo es que se está produciendo un viraje en la política de seguridad ciudadana en el país y que creo que podría ser interesante si es que logra establecer estos puentes con el conjunto de instituciones con las cuales están pensando trabajar. Estos dos temas que ha tocado el arquitecto Fernando Carrión. El uno, la reunión con los alcaldes y prefectos. Quizás no hay un pleno entendimiento en los consejos del papel que debieran realizar, como señala el artículo 50, mencionábamos del Código Orgánico Territorial, que es crear los consejos de seguridad ciudadana. Es decir, una reunión, primero para entender, y segundo, ni siquiera el 50% de consejos tienen creados estos consejos de seguridad, los consejos cantonales. Es decir, no hay primero un debido entendimiento del problema, Fernando. Yo creo que ese es el problema de fondo. Y empecé mi intervención señalando el avance que significa crear un marco institucional alrededor del Ministerio del Interior. Yo creo que el día lunes lo que se debió haber planteado es que desde el Ministerio del Interior se coordine la constitución primero de los consejos de seguridad ciudadana en los 221 cantones. Lo primero. Y segundo, que a partir de eso se establezca las políticas, los programas, los planes, etcétera, de actuación de forma coordinada nuevamente. Y yo creo que ahí, por ejemplo, ya el gobierno nacional ha destinado 1.200 millones de dólares para seguridad ciudadana, principalmente a la policía, que a mí me parece que de todas maneras sigue siendo poco, porque son 400 millones por año. Pero una parte de eso podría destinarse para estos consejos o estos comités de seguridad ciudadana. Y ahí tener el vínculo estrecho entre lo nacional y lo local. ¿Y esto por qué digo? Porque se necesita tener una perspectiva territorial para enfrentar los hechos delictivos que estamos viviendo hoy día en el país. Y yo creo que eso es absolutamente necesario, porque, por ejemplo, la violencia que nosotros tenemos en las zonas portuarias, llamemos así, Esmeraldas, Guayas o Guayaquil, Puerto Bolívar, Manta, etcétera, es muy distinto a lo que vive, qué sé yo, Cuenca, Loja, Quito, simplemente por la lógica de funcionamiento que tiene el narcotráfico. Entonces, ahí entran los municipios y me parece que eso es importante porque en el Ecuador los municipios no tienen ninguna capacidad de generar una policía, de generar su justicia propia y de generar cárceles.
Y entonces lo único que pueden hacer los municipios es prevención. Entonces, estructuralmente, si se fortalece la acción de los gobiernos locales, lo que estaríamos haciendo es trabajando un sector que no se está trabajando, que es el de la política de prevención. Y eso sería sin duda un gran aporte para la seguridad del país. Fernando Carrión, en cuanto a la ley del uso legítimo de la fuerza, ¿esto pudiera contribuir para enfrentar a la inseguridad y a la violencia en el Ecuador, a sabiendas de que siendo una herramienta jurídica importante, si es que no se aplica adecuadamente, ¿de qué va a servir esta herramienta? Bueno, ahí tenemos los dos espacios de los tres que decía hace un momento. El uno es en el ámbito de la delincuencia, del narcotráfico, de la violencia común. Esto le da mucho más seguridad a la policía para poder actuar. Nosotros hemos tenido el año pasado tres hechos. Uno en que un policía, pues, por defender a una víctima, pues, mató a una persona y está sometida a un juicio. En otro caso, tuvimos en Ibarra un caso impresionante de una muchacha venezolana que fue asesinada por su pareja delante de todos nosotros, porque habían miles de celulares ahí y la policía no hizo nada. ¿Delante de la policía? Y la policía no hizo nada. Y el otro caso fue un policía que fue asesinado. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas van a terminar, porque la policía con esto va a tener mucho más certeza, más seguridad para poder actuar en este tipo de casos. Y lo otro que me parece que sí es importante también es en el caso del sistema carcelario, que aquí no depende exclusivamente de la existencia de las fuerzas del orden, porque yo creo que el gran problema que nosotros tenemos en las cárceles es que es una institución que está funcionando al margen de la ley. Y entonces, ¿cómo hacer que funcione dentro de la ley? Ese es el gran problema, porque no está manejado por la política pública, no está manejado por la institución pública. Aquí lo manejan directamente, pues, estos grupos criminales. Bienvenida, doctora Hugo Acero, experto, consultor colombiano en seguridad con amplia experiencia. Un primer comentario respecto de estos dos hechos en medio del contexto de inseguridad y violencia que está viviendo el Ecuador. El uno, cómo lograr una mayor contribución de los gobiernos seccionales para afrontar la inseguridad y la violencia, a propósito de la reunión del lunes último del presidente de la República con los alcaldes y prefectos del país. Y por otro, ¿cuánto puede contribuir la aprobación esta semana de la ley del uso legítimo de la fuerza? Muy buen día, doctor Acero. Miguel y compañeros de panel, buenas tardes. Bueno, la verdad es que coincido en mucho con lo que ha expuesto y plantea Fernando Carrión, digamos, en estos temas. Creo que en el primer caso, en lo que tiene que ver con los alcaldes, aunque los gobernadores dependen más del gobierno nacional, con los alcaldes, desde luego es un avance muy importante de cercanía, pues, a las administraciones locales, pero como lo plantea Fernando, yo creo que un elemento que hay que desarrollar ahí es para qué se les convoca. Y creo que el tema de la prevención es un elemento importante, y creo que también en términos de cooperación, en términos de seguridad, inclusive de control, porque es que los alcaldes son los que tienen conocimiento de su territorio. O sea, el presidente tiene el conocimiento del país, pero difícilmente tiene conocimiento absolutamente de todos los territorios y de todos los municipios, y puede estar ahí presente, así como las instituciones del orden nacional. Entonces, en ese sentido, la participación de los alcaldes es importante. ¿Qué haría yo si este tipo de cosas se dan? Y lo voy a hablar desde la práctica. En Colombia tuve la oportunidad de dirigir durante 4 años un programa que se denominó Departamentos y Municipios Seguros. Y lo primero que hicimos, la primera reunión que tuvimos en 8 regiones, porque fueron 8 reuniones físicas, o sea, presenciales, con todos los alcaldes y todos los gobernadores que son elegidos popularmente en Colombia. Lo primero que hicimos fue decirles qué dice la norma, qué pueden hacer, qué hay que hacer, qué les obliga a hacer la norma y qué podemos hacer de manera conjunta el gobierno nacional y los territorios. Y en ese sentido comenzamos a definir la cancha, o sea, comenzamos a reglamentar, a definir a partir de las normas el trabajo conjunto. Y de esa manera trabajamos durante 4 años con los mejores resultados en ese momento, digamos, de reducción de violencia y delincuencia, porque su participación fue fundamental en esas áreas. 1, nivel prevención.
O sea, nivel prevención desde el punto de vista de la política pública de seguridad. Y dos, también desde el punto de vista de control, porque es que los alcaldes, de alguna manera, en ese nivel de coordinación con las demás instituciones, regulan el comportamiento de las demás instituciones. Y el más interesado, y lo digo por la experiencia que tuve con la alcaldía de Quito y la alcaldía de Guayaquil, los más interesados de que ese problema se mejore son los alcaldes, porque finalmente los ciudadanos del común no saben si eso es responsabilidad del presidente o es responsabilidad del alcalde, y siempre le van a exigir al alcalde local que haga algo, porque es que ellos son los que están sufriendo, que para eso lo eligieron, y no puede salir con la idea de que eso es un problema del presidente. No, entonces hay que trabajar de manera conjunta, hay que definir la cancha, hay que darle a partir de la ley la norma y de las normas cómo van a trabajar de manera conjunta. Y a partir de ahí, ese programa, que en el caso colombiano lo que hicimos fue cómo elaboramos los planes de seguridad, cómo vamos a trabajar, cómo conformamos los comités y los consejos de seguridad, cómo funcionan los consejos de seguridad, cómo podemos conseguir recursos, cómo tenemos un plan integral y cómo lo ejecutamos y le hacemos seguimiento. Fueron 4 años de trabajo muy importantes que desde luego estuvieron dirigidos desde el gobierno nacional. Yo tuve la oportunidad de dirigir ese programa 4 años en el país y tuvo muy buenos resultados. Eso respecto al primer punto. Respecto al segundo punto, creo que lo ha planteado también Fernando, le da una norma que le da facultades a la policía y tranquilidad a la hora de hacer uso legítimo de la fuerza. Yo creo que es un elemento importante, desde luego, en términos de avance respecto a reaccionar frente al delito y frente a los hechos que afectan la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que es un elemento importante y, como digo, todas las normas de manera particular deben ser no solamente expedidas, aprobadas y expedidas, sino también ejecutadas. Y desde luego debe haber un seguimiento oportuno de cada una de las medidas que se tomaron con la expedición de la ley de uso legítimo de la fuerza, que en ningún momento sobrepase, que en ningún momento sobre todo se viole el tema de los derechos humanos, la aplicación estricta en términos de Estado de Derecho. Yo creo que ese es un avance importante. Creo que, como lo ha planteado Fernando, el país avanza recurriendo a instancias locales, territoriales, que tienen también una obligación, pero que desde luego pueden contribuir en la mejora de la seguridad, pero también recurriendo a elementos legales que le dan tranquilidad a las autoridades a la hora de aplicar el uso legítimo de la fuerza y desde luego garantizar la seguridad de los ciudadanos. Yo creo que son avances importantes y en esa línea desde luego el gobierno nacional debería continuar. Doctor Acero, ¿cómo, de su experiencia, cómo concienciar en el primer caso de los gobiernos autónomos descentralizados, como se llama en Ecuador, lo que usted había desarrollado en Colombia, programas de departamentos y municipios seguros? En el caso ecuatoriano, como bien decía el arquitecto Carrión, pasa por la concienciación de la problemática. Si bien la responsabilidad la tiene el gobierno central, los gobiernos seccionales, de acuerdo al COTAD, artículo 54, literal H, dice: los municipios tendrán la responsabilidad de crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad. Ni siquiera el 40% de los 221 consejos cantonales nos llegan a 100 que tienen una estructura de esto. Es decir, pasa primero por la concienciación de lo que tienen que hacer los gobiernos autónomos descentralizados, doctor Acero. Pasa precisamente por hacerles reconocer que hay unas normas que deben cumplir, pero con ese trabajo no es solamente decirle usted tiene que cumplir las normas, debe ejecutarlas, sino que vamos a trabajar en equipo. Y trabajar en equipo supone un esfuerzo nacional del gobierno nacional, del Estado nacional, de trabajo en equipo con cada uno de los alcaldes y gobernadores, particularmente con los alcaldes que en algunos casos son de diferente partido. Ahí no debe introducirse ninguna consideración política. Por encima de eso hay un derecho fundamental que tienen los ciudadanos y es el derecho a la seguridad. Y se requiere que el gobierno nacional y las alcaldías trabajen en equipo. Yo creo que ese es el primer elemento, digamos, de hacer entender que hay unas normas que hay que aplicar y ayudar a que efectivamente se apliquen. ¿Qué haría, digamos, en estos términos? Nosotros, el programa de departamento y municipios seguros, no pasábamos de 10 personas.
pero estábamos absolutamente en todo el territorio. Y llegamos a tener en algunos casos delegados presidenciales sobre los territorios. Claro, alguna gente dice, pero para eso tienen las fuerzas militares y de policía que dependen del presidente. Pues no, eso es efectivo, pero a veces esa información de lo que sucede en los territorios, de lo que se puede hacer en los territorios, no sube a la presidencia a través de estas instituciones. Y es ahí donde se requiere realmente que desde el gobierno nacional haya un manejo importante del trabajo articulado con los alcaldes y gobernadores. Convencer desde la norma que permita que entiendan que le toca realizar una participación, pero que no lo van a hacer solos, lo van a hacer en concurso con el gobierno nacional, y de manera particular van a contar con unos apoyos importantes que les van a enseñar cómo hacerlo de los consejos, cómo hacer planes, cómo hacerle seguimiento, cómo ejecutarlos de manera específica, pero de manera particular es un trabajo coordinado permanente, no por una sola reunión, sino de manera permanente. Eso requiere desde luego una infraestructura nacional pequeña que se puede conseguir con recursos de cooperación, sin ningún problema, con buenos profesionales. ¿Los tiene la Flaxo o no, Fernando? ¿O los tienen otras instituciones? Yo creo que eso es simplemente poner a trabajar a la gente que sabe en los territorios, con los alcaldes y los gobernadores, entusiasmarlos, y desde luego eso hace que haya una sinergia desde abajo, pero también, desde luego, de coordinación desde arriba para mejorar todos los temas de seguridad. Aquí todos somos responsables. Yo no digo de los ciudadanos, hablo de las autoridades. Todos somos responsables del bienestar de los ciudadanos. Y el bienestar de los ciudadanos incluye la seguridad ciudadana. Y eso le corresponde también a los alcaldes en lo que las normas, en el caso de Ecuador, corresponden. Doctor Acero, en cuanto a la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza, si bien en los debates en la Asamblea Nacional se reivindicara que se ajusta a estándares internacionales, el respeto a los derechos humanos, a la protesta social, en el Ecuador la Constitución, artículo 98, consagra el derecho a la resistencia. Sin embargo, sí hay algunas limitaciones que en la ley. Yo quisiera citar el artículo 22, que ya en la policía ha generado algunos resquemores, preocupaciones, porque se limita el uso de las armas de fuego, lo cual está bien, pero dice a personas concretas. Cuando hay manifestaciones que pudieran empezar pacíficas y terminar en violentas, ¿cómo identificar a quienes con armas artesanales? Ya nos pasó en octubre de 2019, en donde se quemó la Contraloría, en donde se arrasó con parte de la capital de todos los ecuatorianos. Es decir, no resulta complejo, por un lado, cumplir con los estándares internacionales, cumplir con el respeto a los derechos humanos, y por otro, cómo enfrentar a la violencia que a veces se camufla en una manifestación inicialmente pacífica. Doctor Acero. Pues la verdad es que, digamos, existe una consideración, y existió durante largo tiempo y todavía existe en América Latina, y es que los derechos humanos limitan el accionar de la fuerza pública y de la seguridad y de la justicia. Eso no es cierto. La potencia. ¿Y qué se requiere para que efectivamente el tema de respeto a los derechos humanos y la utilización de ciertos elementos que pueden violentar, en el caso de manifestaciones públicas, pueden violentar y que pueden generar hechos de violación de derechos humanos? Lo que hay que hacer es trabajar para formar. O sea, hay unos protocolos. En Colombia, digamos, tenemos esa discusión actualmente. Hemos pasado por unas protestas muy violentas, pero también donde, desde luego, ha habido, digamos, manejo. Casi el 90% de las protestas en Colombia no terminaron en enfrentamientos, más del 90%, pero las que terminaron en enfrentamiento, en algunos casos hubo exceso de fuerza. Hubo asesinatos y hubo exceso de fuerza. Y allí hay una discusión muy importante respecto a que existen los protocolos, existen las normas. ¿Qué está pasando con la formación? ¿Qué está pasando con, por dicho, eso hay que hacerlo, hay que tener los protocolos y hay que formar a los miembros de la fuerza pública para el uso legítimo de la fuerza? Y una cosa es enfrentando el delito y otra cosa es enfrentando la protesta pública o la protesta ciudadana, que es un derecho que hay que respetar y desde luego que hay que proteger. Y en ese sentido, desde luego se requieren muy buenos protocolos y muy buena formación. No basta con sacar una norma. Se requiere que haya precisamente formación y unos protocolos que permita que el uso adecuado de la fuerza no termine en violación
de derechos humanos, e inclusive en la persecución del delito. Yo creo que son esfuerzos sobre los cuales hay que trabajar. No basta la norma, hay que formar y hay que tener unos protocolos para que efectivamente se cumplan y evaluar de manera permanente. Después de cualquier manifestación, después de cualquier hecho, hay que evaluar qué sucedió, dónde se fue certero, dónde se cometieron errores y cómo vamos a solucionar para que no se vuelvan a cometer. Yo creo que ese es un proceso de formación continua que hay que hacer con cada uno de los miembros de la fuerza pública que van a atender este tipo de casos. Bienvenido al general en servicio pasivo del Ejército Ecuatoriano, José Luis Castillo, experto catedrático universitario. Estos dos temas que planteamos en el debate de esta semana, el uno, cómo lograr una mayor contribución de los gobiernos seccionales para afrontar los niveles de violencia e inseguridad, y lo otro, cuánto va a contribuir la ley del uso legítimo de la fuerza una vez que fuera aprobada el martes último en la Asamblea Nacional. Muy buen día, general Castillo. Gracias, Miguel, por la invitación. Un saludo a su audiencia, un saludo a Hugo y Fernando. A ver, yo quisiera analizar la reunión de los alcaldes y prefectos en la escuela militar. Creo que es una oportunidad en la que se pudo determinar varios temas importantes. El primero, que no existe coordinación horizontal, vertical ni transversalidad en los temas de seguridad, que es el principal problema al momento, de acuerdo a las encuestas de los ciudadanos ecuatorianos. No existe esa coordinación, especialmente entre las autoridades políticas que vienen a ser los gobernadores de las provincias y las autoridades elegidas por el pueblo. Eso lo pudimos develar. Segundo, se pudo determinar que, a pesar de lo que acabo de decir, de esa gran percepción de inseguridad que tenemos los ciudadanos, los consejos de seguridad cantonales, más de la mitad de los municipios no los han reunido. Se han reunido hace varios años atrás. Y tercero, que a dónde van las tasas de seguridad que recaban los gobiernos autónomos descentralizados. Hay que transparentar ese gasto de las tasas de seguridad que contribuyen los ciudadanos en beneficio de la seguridad. Y finalmente, algo decía Fernando, se desaprovechó la brillante oportunidad para, en ese momento, iniciar una mínima coordinación de las autoridades. Era la oportunidad para entregar una directiva, poner a consideración a estudio una directiva de actuación de las autoridades locales en beneficio de la seguridad ciudadana. Vamos a los temas o a las posibles soluciones. En el ámbito militar se dice que los errores estratégicos se los solucionan en la próxima guerra, así de grave. Y en el ámbito político, los errores estratégicos se los solucionan en el próximo gobierno. ¿A qué me refiero? El presidente acogió varias voces, entre esas las de Fernando y otras personas que en su momento lo dijimos, de separar la política de la seguridad. Y se crea, después de un año, el Ministerio del Interior, a pesar de que ya era una urgencia, y bueno, con el costo que eso ameritó, pero se lo hizo. Para separar, obviamente, la política de la seguridad, y ahora hay un Ministerio de Gobierno que está lidiando con los temas políticos que son graves y los temas de seguridad que han sobrepasado las capacidades o están por sobrepasar las capacidades del Estado. Falta este momento el siguiente paso, y esta es una recomendación muy respetuosa al gobierno, al presidente Guillermo Lasso. Falta la articulación de esos dos grandes entes que están trabajando en la seguridad. ¿A qué me refiero? Ministerio de Defensa, en lo que tiene que ver con la seguridad externa y la defensa nacional. Ministerio del Interior, Seguridad Interna, Nuevas Amenazas, Seguridad Pública y Control del Orden Público. No se están articulando. ¿A dónde quiero llegar también? El presidente Lasso en el año pasado, emitió un decreto ejecutivo en el cual crea los gabinetes estratégicos, el gabinete sectorial de diferentes ámbitos y el gabinete sectorial de seguridad. Este gabinete sectorial de seguridad, para que entiendan los ciudadanos y con quienes estamos este rato tratando, vino o está tratando de reemplazar las funciones que desempeñaba el Ministerio Coordinador de Seguridad. Recuerden ustedes que este ministerio
considerando que se debía disminuir el tamaño del Estado, fue abolido el Ministerio Coordinador de Seguridad, que en algo podía articular los esfuerzos de la seguridad interna y la seguridad y la defensa externa. General Castillo, ¿y esto no podría llenar un vacío que dejó en la anterior estructura cuando hubo el Consejo de Seguridad Nacional, hubo una Secretaría General? Hoy hay el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, pero aún no se ha articulado quien coordine, quien emane esas directrices, una Secretaría General. A eso voy. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, obviamente, es el más alto nivel de coordinación de seguridad. Es el Comité de Crisis del Estado. Pero podemos entender que ese organismo va a trazar las ideas políticas, va a diseñar en algo la política estatal con respecto a seguridad y defensa, ¿verdad? Necesitamos ahora una secretaría que en forma permanente articule. Pero, ¿cuál es el organismo que ya va a operacionalizar las decisiones políticas del COSEPE? De acuerdo a la idea del presidente Lasso, lo que estoy hablando, el Gabinete Sectorial de Seguridad. Este Gabinete Sectorial de Seguridad, estimados amigos, tiene que ser rectificado porque ya no está en vigencia el Ministerio de Gobierno como el rector de esta situación. Tendría que salir el Ministerio de Gobierno, queda el Ministerio de Defensa, hay que incorporar el Ministerio del Interior, está el Centro de Inteligencia Estratégica, el Servicio Nacional Integral de Personas Privadas de la Libertad, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias y otros que puedan ser convocados. Pero ¿quién está sentando a la mesa al Ministro de Defensa, al Ministerio del Interior, a la Inteligencia Estratégica para aglutinar los esfuerzos? Necesitamos una autoridad política. Ahí viene mi recomendación. ¿Cuál es la recomendación que viene desde la academia luego de algunos análisis? Si el problema de la seguridad es el problema este rato más importante que los ciudadanos perciben que necesitan ser solucionados, ¿por qué no colocar una autoridad política del nivel del vicepresidente? ¿Por qué no el vicepresidente que al momento solucionó el tema de la pandemia? Tenemos una ministra que está lidiando con el tema, pero necesitamos por su representatividad una autoridad de ese nivel, como el presidente, el vicepresidente de la República, perdón, que sea quien lidere el gabinete sectorial de seguridad para desde el más alto nivel de la política, en este caso el segundo a bordo del Estado, sea quien articule los esfuerzos de la inteligencia, como acabo de decir, de la seguridad interna, de la seguridad externa, más otros organismos que fueren necesarios. Esa sería una recomendación que se la ponga a debate y análisis en este momento crítico y de crisis de la seguridad del Estado. General Castillo, el otro tema, ¿cuánto puede contribuir la ley del uso progresivo, uso legítimo de la fuerza aprobada esta semana en la Asamblea Nacional? Bien, aquí tenemos, voy a referirme desde el ámbito de las Fuerzas Armadas, porque de la policía ya se lo ha adelantado algo. Existía un vacío para legalizar la actuación de las Fuerzas Armadas en tres situaciones. La primera, en estados de excepción. La segunda, en su actuación normal, de acuerdo a su misión constitucional y fuera de los estados de excepción. Y la tercera, con respecto a su intervención en apoyo a la Policía Nacional y al servicio penitenciario en situaciones de crisis en las cárceles. De abajo hacia arriba. En las situaciones de crisis en las cárceles, obviamente ahora por excepcionalidad y de acuerdo al mandato del presidente, las Fuerzas Armadas, y una vez declarado el estado de excepción, podrían intervenir en las cárceles en apoyo a la Policía Nacional y en apoyo al servicio de vigilancia penitenciario, lo cual, recordemos, estaba restringido por la Corte Constitucional. El tema de las cárceles no se va a solucionar de la noche a la mañana. Quién sabe que exista una nueva crisis, ojalá que no suceda, pero son factores externos o variables que ya no las puede manejar ni el Ejecutivo ni las instituciones de control. Esta actuación de las Fuerzas Armadas eventual por excepcionalidad y temporal podría ayudar o va a ayudar en algo a solucionar el tema de las cárceles, obviamente realizar el control externo, control de armas, intervención
para que la Policía Nacional y este servicio puedan a la vez realizar un mejor control de esas instalaciones. Con respecto a la actuación de las Fuerzas Armadas, esto es importante en los estados de excepción o en apoyo a la Policía Nacional. Acordémonos que el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 30.1 establecía que qué funcionarios del Estado pueden ejercer o el uso progresivo de la fuerza, en este caso ahora el uso legítimo de la fuerza, hasta el último nivel, que es la letalidad, que ojalá nunca suceda, estaba solo amparando a la Policía Nacional y al Servicio Penitenciario, ¿verdad? Ahora amplía ese paraguas y puede hacerlo también las Fuerzas Armadas en estado de excepción. Es decir, si ahora estamos realizando el control en el Cantón Esmeraldas y existe un asalto por parte de delincuentes, sea delincuencia común o organizada, estos delincuentes están armados, el militar puede hacer uso de sus armas hasta el último nivel, que es la letalidad, y estaría protegido por esta nueva ley. O sea, por la reformación a esta ley denominada uso legítimo de la fuerza, lo cual anteriormente no estaba sucediendo. ¿Por qué? Porque si es decisión política sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, que nunca ha sido la mejor solución, esto es una medida paliativa, disuasiva, coyuntural, le sacamos en apoyo a la Policía Nacional para proteger a los ciudadanos y no le damos la herramienta legal para que en caso de extrema situación tenga que usar la fuerza, pues ahora tenga el amparo legal para hacerlo. Y finalmente, también esta nueva ley permite que las Fuerzas Armadas en su misión constitucional, que es protección de fronteras, soberanía, integridad territorial, pero tiene otras misiones subsidiarias, como por ejemplo el control de los bienes estratégicos, áreas reservadas, zonas de seguridad. En el cumplimiento de esa misión, el militar tiene que usar la fuerza de manera progresiva, nuevamente hasta llegar al extremo del uso de la misma, que es la letalidad. También en este caso, el Estado le autoriza el uso de la fuerza hasta ese nivel y protege su actuación siempre y cuando, igualmente está regulado en esta ley, lo haga dentro del marco que la ley le estipula y que sea en cumplimiento de su misión. Vuelvo con el arquitecto Fernando Carrión sobre la vigencia que entrará próximamente luego del pronunciamiento que haga el presidente de la República respecto de la ley de uso legítimo de la fuerza. Al menos ha habido polémica respecto de 4 artículos, entre otros, por cierto. Quisiera mencionar de los 74 aprobados, el artículo 21, el artículo 22, el 23 y el 25, que hablan sobre el uso legítimo de la fuerza. Y aquí las dudas que quedan, tanto desde los sectores sociales que cuestionaron el caso del sector indígena o desde la propia policía y la fuerza pública, respecto de la aplicación de este uso legítimo de la fuerza. En todos los artículos se habla de marchas pacíficas, pero sabemos que esto puede terminar en marchas violentas. Habría que identificar a los violentos para hacer el uso de armas de fuego. ¿No resulta complejo y difícil en estas condiciones? No, sin duda es muy complicado, y yo creo que probablemente uno de los problemas que ha tenido la ley esta es haber articulado estos 3 ámbitos de normalización. El uno, como decía, las cárceles; el otro, la violencia criminal; y en tercero, lo que proviene de las protestas. Y entonces todo eso cae bajo la misma norma. Obviamente estableciendo diferencias. Donde se planteó la gran discusión son justamente los artículos que usted señala, del 21 al 25, y fue de alguna manera planteado de forma directa por Pachacutic, que ellos ven ese como una forma de limitar la acción del derecho a la protesta. Y ellos lo que pedían básicamente era que no se apruebe el día que se aprobó, sino que regrese a la comisión y que en un lapso de una semana más pueda entrar a ser aprobado. Y yo creo que de pronto hubiera sido preferible tomarse esa semana,
Pero de todas maneras hay que señalar que la ley se aprobó con una mayoría considerable de votos. En otras palabras, no fue con las justas que se aprobó esto, sino fue aprobado con amplia legitimidad, me da la impresión, de tal manera que ahora lo que queda es el pronunciamiento del presidente, la publicación en el registro oficial y la redacción del reglamento correspondiente para que empiece ya a operar esta ley. Por cierto, habrá que ver el pronunciamiento del Ejecutivo, si pudiera haber dentro de sus atribuciones constitucionales del arquitecto Carrión o el veto parcial o el veto total, más aún cuando se ha esperado esta ley durante meses. Sí, incluso más allá de meses, porque es una suma de varias propuestas que han venido dando vuelta desde hace algún tiempo, incluso desde el gobierno pasado, y que el Congreso, la Asamblea, por haber estado pues, involucrada en una serie de conflictos internos, pues no se trataba este proyecto. Entonces, finalmente la Comisión, yo creo que hizo un trabajo interesante, logró compilar las distintas propuestas, hacer una sola y entrar en el proceso de discusión que, como digo, si no me equivoco, fue aprobado con más de 103, 104 votos de 137, lo cual yo creo que es una cosa interesante porque es una ley que entra con muchísima legitimidad. Habrá que ver qué es lo que piensa el presidente. Obviamente no va a ser un veto total, porque va más o menos en la línea de lo que se ha venido planteando por parte del Ejecutivo. Puede haber un veto parcial, quizás para aclarar alguna cosa, pero ya el resto ya es una cuestión absolutamente de trámite, como señalaba. Claro, 104 votos de los 137 se aprobó este proyecto. Sin embargo, esta ley llega, arquitecto Carrión, en momentos en que el próximo lunes, 13 de junio, se anuncia ya unas movilizaciones permanentes del sector indígena y ha habido denuncias de que aquí se está buscando algunas acciones, luego hay marchas que los sectores sociales preparan. Es decir, esta ley pudiera llegar en momentos en que habría necesidad de aplicar estas normas que han sido aprobadas. A mí me da la impresión que políticamente no tiene mucha viabilidad ese tipo de marchas a este rato. La propia CONAE nos viene planteando desde el principio de este gobierno una sucesión de marchas con fechas establecidas y si bien hubo una que llegó a ejecutarse, no fue de la dimensión que se suponía podía ocurrir. A mí me da la impresión que este rato más bien hay un proceso de desmovilización que en unos casos puede provenir de la misma herencia todavía del COVID, es decir, la gente tiene todavía temor a manifestarse públicamente en marchas. Y por otro lado, me da la impresión que las propias estructuras institucionales, las organizaciones, tampoco están muy directamente vinculados a esto. Yo creo que probablemente la Asamblea es la instancia principal donde se ha localizado el gran debate del país y la gran confrontación del país. Pero también ya con el relevo de Yori, pues me da la impresión que eso también tiende a pacificarse y a normalizarse. Hay que esperar que no siga con la conflictividad, renovando las comisiones, el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría, etcétera, porque eso conduciría justamente a que los ánimos se exasperen. Lo que sí estamos teniendo, y esto sí vinculado al tema de la seguridad, es que han vuelto nuevamente la lógica de las marchas blancas. Y aquí lo interesante es que las marchas blancas están siendo impulsadas por los consejos municipales, por los municipios, por sus autoridades. Y entonces uno no sabe si efectivamente es una demanda de la sociedad o es parte de la campaña electoral en la que estamos. Y entonces hemos visto ya 3, 4 alcaldes que han ido en esa línea para exigirle al gobierno más seguridad para que la ciudadanía se pronuncie, pero hay veces que me da la impresión que eso tampoco tiene así una gran expresión en términos de movilidad social y tiene más que ver con lo que sería una movilización típica de una campaña electoral. Claro, arquitecto Carrión, por un lado, marchas con el legítimo derecho que tienen en demanda de seguridad, como ocurriera hace unos días en las provincias de Guayas y Santa Elena, pero también una alcaldesa que trae las unidades que proporciona para la seguridad de Guayaquil a Quito para exhibir la contribución que está haciendo con estas unidades, con estas camionetas. No, francamente, lo de la alcaldesa de Guayaquil es una cosa inaudita. No tiene nada que ver.
Ella ya se postuló en un gran acto político que me pareció además masivo, interesante, etcétera, etcétera. Pero eso ha producido un cambio sustancial en su administración municipal, porque ahora ya no está en los territorios trabajando con la población o viendo los problemas de la ciudad, sino que está en los medios de comunicación, está en las redes y está generando más bien conflictividad. Por ejemplo, yo no entiendo cómo es posible que se dé esa confrontación tan fuerte y tan inútil entre la alcaldesa de Guayaquil y el gobernador del Guayas, que ya ha llegado a niveles, pero francamente inauditos. A mí me parece que eso no puede seguir y tiene que bajar el gobernador y tiene que bajar la alcaldesa. Eso no puede seguir, porque eso no conduce a absolutamente nada. Y luego, pues convertirle a la reunión del lunes pasado en una instancia de reivindicación de recursos económicos, cuando la mayor cantidad de esos 60 millones de dólares que planteaba que le debe el gobierno eran del mes pasado. Y cuando el gobierno sale, el ministro de Economía y Finanzas, y dice, incluso este año les vamos a dar cerca del 10% más de lo que el año pasado recibieron. Entonces, ahí es lo que uno no entiende. Y entonces, llegar a Quito con esa parafernalia de esas camionetas, de esos robocops, etcétera, etcétera, pues yo creo que más bien lo que le ha hecho es complicarle a ella totalmente su vínculo con los medios de comunicación, con las redes, y me parece que con Guayaquil también, porque de lo que he visto ha habido reclamos de que cómo es posible que se haya llevado esa gente y esos medios de la zona donde estaban trabajando simplemente para hacer un acto público de presencia en Quito. Los costos que eso también ha tenido ha sido ampliamente cuestionado, de tal manera de que a mí me parece que los 60 millones que está reclamando también deberían verse visto de cuánto costó la movilización esta que hizo hacia Quito. Por cierto, esto ha sido cuestionado con una alcaldesa que con legitimidad o no va a la reelección. Doctor Hugo Acero, volviendo al tema de la ley de uso legítimo de la fuerza, cuando se habla sobre el uso excepcional de la fuerza en contextos de reuniones, manifestaciones, protestas sociales, según cómo avanza el conflicto y el peligro que este represente para la vida de los propios elementos del orden y de terceros. Esto, ¿cómo debiera ser aplicado a fin de que, por un lado, llene ese vacío con esta ley y por otro también que haya el respeto irrestricto a lo que se ha aprobado? Bueno, Miguel, tuve la oportunidad de estar al frente de la Secretaría de Seguridad en un momento crítico, no solamente la pandemia, sino la serie de protestas que finalizaban en el gobierno anterior, que continuaron con nuestro gobierno durante 3 meses, que se suspendieron un poco con la pandemia, pero que a medida que avanzaron los meses comenzaron a aparecer porque la gente comenzó a protestar porque no tenía ingresos, no tenía empleo, no tenía alimentos y con justa razón estaba saliendo a la calle a pedirle al Estado que le ayudara. Y en ese sentido, pues desde luego tuvimos que asumir. E inclusive se dieron unas protestas violentas, particularmente en el año 2021, y tuvimos casi 3 meses de protestas ininterrumpidas, todos los días, de lunes a domingo, todos los días de la semana y efectivamente todos los días del mes. Fueron casi 3 meses de trabajo permanente. En medio de esta situación, se recogieron parte de los protocolos que existían en el uso legítimo de la fuerza, pero también se recogieron de manera particular el tema de unos protocolos de ese uso legítimo de la fuerza en términos de la protesta pacífica, que algunas veces, como usted lo menciona, se torna violenta. Y no son todos, son unos pequeños grupos que efectivamente, aprovechando la manifestación, realizan sus actos violentos. En ese sentido, conjuntamente con la Presidencia de la República, se definió un protocolo. Bogotá lo tenía, se definió un protocolo nacional para el tema de la protesta pacífica. Y allí, dentro de ese protocolo, que es un decreto presidencial, dentro de ese protocolo, de manera particular, se hace precisamente mención y desarrollo en puntos específicos y en acciones específicas de cuándo se hace uso legítimo de la fuerza y cuándo no. Y con qué elementos se hace uso legítimo de la fuerza. Es completamente claro, en el caso colombiano, que las autoridades de policía, los policías que salen a controlar,
a garantizar primero el uso, la protesta pacífica y que salen desde luego a garantizarla, pero también a controlar los desmanes, esos policías no van armados. Utilizan armas de menos letalidad. No quiere decir que no sean letales, es de menos letalidad, que están reglamentadas, que están reconocidas a nivel internacional y que desde luego hay unos pasos, por eso el protocolo, que deben cumplirse a la hora de hacer uso legítimo de la fuerza. ¿Y contra quién de manera específica se debe hacer? Y desde luego, no solamente está ese momento, sino que se evalúa posteriormente cómo se dio y deben existir informes detallados por parte de quienes estaban al frente de garantizar la seguridad de la marcha, pero también de hacer uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, involucra absolutamente a todas las autoridades y es un decreto que se da con base en la Constitución y la ley, que desde luego reconoce el uso legítimo de la fuerza por parte de las autoridades. Yo creo que hay que avanzar en esa línea, digamos, legal, de definir un protocolo, pero también hay que avanzar en los procesos de fortalecimiento, de capacitación y formación de la fuerza pública que va a atender estos casos, incluido los grupos de contención. En el caso colombiano son los grupos SMAP, que son los grupos antimotines, que hacen parte precisamente digamos, de estructuras policiales que atienden este tipo de hechos. En ese sentido hay que trabajar ampliando la normatividad con protocolos, pero no quedarse ahí. Hay que formar a los policías en ese uso legítimo de la fuerza y particularmente en lo que tiene que ver con garantizar la protesta pacífica, pero también cuando se presentan hechos, desórdenes o hechos que alteran esa protesta pacífica de manera violenta, cómo se va a intervenir y cuáles son el paso A, el paso B y el paso C que se deben cumplir y de manera particular, desde luego eso garantiza que no haya violación de los derechos humanos en el caso de las autoridades que tienen que garantizar, pero también, desde luego, reprimir, valga la palabra, aquellos hechos que se desvían a través de la violencia y la delincuencia en algunos casos. Precisamente lo que usted dice, doctor Guacero, se establece como concepto en el desarrollo de esta norma, de esta ley de uso legítimo de la fuerza, en el marco de regulación para la capacitación, entrenamiento y evaluación de los servidores sujetos a esta ley. Sí, es lo que hay que hacer, inclusive el protocolo que se estableció en Colombia no solamente es para la policía, sino que involucra a los alcaldes, involucra en este caso al secretario de seguridad, cuando era secretario de seguridad, a las secretarías de seguridad y a quienes que tenemos que tomar decisiones. Claro, en Colombia es completamente claro que el jefe mayor del tema de orden público y garantía de derechos es el presidente. Y sobre todo en materia de seguridad, los alcaldes y gobernadores son agentes, casi que son servidores públicos al servicio del presidente, también están obligados a cumplir con la normatividad. O sea, yo lo digo porque participé durante mucho tiempo y en el pasado también de lo que tiene que ver con este tipo de atención por parte de las autoridades y desde luego tuvimos que tomar decisiones y era parte responsable como secretario y en el pasado como subsecretario de seguridad, parte responsable de lo que sucediera en cada uno de esos hechos. Por eso digo, aquí se involucra también autoridades administrativas y no solamente a la policía. En el caso ecuatoriano, esta ley dice que deberá ser ejercido este uso legítimo de la fuerza de manera excepcional a través de los servidores y servidoras policiales de Fuerzas Armadas y Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, doctor Acer. Ahí está, digamos, en lo que la normatividad ecuatoriana da, corresponde, digamos, a esas autoridades. Hasta ahora no se le ha dado facultades a los alcaldes. Yo tuve una discusión importante en un hecho lamentable, pero muy lamentable, en donde hubo efectivamente algunas personas muertas. En el caso de Bogotá, tuve la oportunidad y alguna vez alguien dijo que yo había ordenado el uso de la fuerza. Y digamos que las autoridades no ordenan. Las autoridades lo que hacen es ordenar a la autoridad, en este caso policía, que tome las medidas de manera específica para que esto no desborde en hechos de violencia. Y es hasta ahí que llega, digamos, la competencia de la autoridad municipal.
porque primero la autoridad municipal no ordena ese uso del SMAT, por ejemplo, o el uso de la fuerza, sino ordena que se restablezca el orden público. Quien tiene la profesión, quien está capacitado, quien tiene el entrenamiento y sabe cómo hacerlo, son precisamente las fuerzas que fueron especializadas para contener las manifestaciones o para contener hechos de violencias en medio de una protesta que, siendo pacífica, termina en hechos de violencia. Pero de manera particular, digamos, la ley es completamente clara. Y mientras que uno, como servidor público, se mantenga en esos términos de ley, desde luego podría garantizar la protesta pacífica, que es nuestro deber, nuestra obligación como servidores públicos, pero también en el momento que haya de manera efectivamente estos hechos de violencia, cumplir con lo que la Constitución y la ley establece. General José Luis Castillo, ¿cómo aplicar esta ley de uso legítimo de la fuerza una vez que entre en plena vigencia con estas excepcionalidades como es el uso de la fuerza en contextos de reuniones, manifestaciones o protestas sociales, y también con las limitaciones que se establece como un recurso excepcional en la aplicación si es que se genera la violencia? Bien, obviamente que esta ley está muy clara, especifica en qué condiciones y en qué situaciones se puede usar la fuerza. Está marcada la cancha, corresponde ahora a las fuerzas policiales y militares y a sus autoridades entrenar de una manera exhaustiva a sus miembros, tanto en lo teórico como en lo práctico, para que puedan emplear de la mejor manera el uso de la fuerza. Hemos visto casos tan dramáticos, casos de estudio en los cuales tanto los servidores militares como policiales han errado en el uso de la fuerza. Entonces, es un proceso, se está llamando a filas a una gran cantidad de policías. Entonces, eso nos hace ver que se necesita un entrenamiento mucho más fuerte, mucho más específico, con mayor razón a estos servidores que se quieren incorporar, una gran cantidad de servidores policiales en un número de 30,000. Lo mismo debe suceder en las Fuerzas Armadas, una capacitación permanente en Fuerzas Armadas. Un miembro del personal de tropas se demora 2 años en entrenarse para luego salir a cumplir sus misiones. Imagínense lo que debe suceder en la policía. No podemos formar policías de 6 meses y equiparlos para cumplir lo que esta ley les está otorgando por parte del Estado. Les está otorgando una herramienta muy potente, pero una herramienta también muy delicada y que debe ser supervisada en todos los niveles, porque implica estar de por medio la vida de los ciudadanos y también pues los delincuentes que están atentando contra esa seguridad de los ciudadanos. Pero quisiera en los pocos minutos adicionales solamente complementar una idea adicional a lo expuesto en mi anterior alocución. Actualmente todo esto, todo lo que estamos hablando tiene que tener un paraguas que es una política de seguridad. A muchas voces les hemos escuchado que no existe una política de seguridad integral. Existe, el Estado ecuatoriano tiene el Plan de Seguridad Integral que tiene un horizonte del 2030. Actualmente se está actualizando ese Plan de Seguridad Integral. Miguel, amigos, yo también quiero poner eso en la mesa de discusión. Ojalá se lo pueda hacer posteriormente. Y ¿qué es lo que está sucediendo? Este plan de seguridad integral actualmente lo está actualizando el Ministerio de Defensa. ¿Es responsabilidad del Ministerio de Defensa actualizar y emitir el plan de seguridad integral? No es su responsabilidad. ¿Por qué lo está haciendo ahora? Porque Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo, le encargó coordinar el gabinete sectorial de seguridad al ministro de Defensa, en vista de que ya no existía el Ministerio Coordinador de Seguridad. Y yo quiero insistir en el tema que es el momento adecuado para que ese plan de seguridad sea realmente la política pública que rija al Estado ecuatoriano en un momento tan crítico. ¿Quién lo debe liderar? Obviamente se debe diseñar la política en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el COSEPE, que reemplaza al COSENA, y luego ¿quién lo debe materializar? El Gabinete Sectorial de Seguridad. Ahí es donde en una adecuada articulación de
los diferentes ministerios que hemos nombrado y otras entidades de seguridad, se puede elaborar y diseñar el actual plan de seguridad integral del Estado que está por salir en este año. Actualmente el plan de seguridad integral tiene 3 ejes: la defensa nacional, la seguridad pública que abarca seguridad ciudadana y orden público, y la gestión de riesgos. Pero hemos dado cuenta que los escenarios han cambiado, las amenazas son diferentes. Tal vez es necesario incorporar a ese plan la seguridad penitenciaria, la seguridad jurídica, nuevamente visualizar otro tipo de amenazas y hacer un verdadero plan que en este momento permita articular lo que estamos viendo que no está sucediendo a nivel seccional, que permita esa interagencialidad, esa coordinación transversal y horizontal entre las autoridades, tanto del gobierno como las autoridades locales, para lidiar con este grave problema de la seguridad. Arquitecto Fernando Carrión, parte de esta política de seguridad debiera ser la integralidad, lograr este plan integral que se viene señalando y reclamando. ¿Y quién debiera liderar estos procesos? Bueno, yo creo que básicamente tiene que liderar el Ministerio del Interior. A mí me parece que si ya se construyó una estructura de ese tipo, pues ahí debe recaer esta función. Y creo que hay que establecer los puentes correspondientes con las instituciones del Ejecutivo, como pueden ser obviamente policía, Fuerzas Armadas, etcétera, pero también con las autónomas. Por ejemplo, el caso del sistema parlamentario, la Asamblea, con el sistema de justicia, con la Fiscalía. Ya se ha abierto este campo de acción con los municipios, que a mí me parece muy buena. Miguel, en varios programas que he tenido la oportunidad de participar con ustedes en la Radio Democracia, yo he sostenido, por ejemplo, esto de la separación entre el Ministerio de Gobierno y el Ministerio del Interior, y que ya por suerte eso ya está. Ahí me parece que falta la cárcel y falta todo el sistema de inteligencia. Pero a eso hay que añadirle, que también he sostenido, que se sumen los municipios. Falta todavía, por ejemplo, que se sumen las cámaras de la producción. Miguel, aquí hay que ser muy conscientes. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos en términos de policía pública? Alrededor de 54 mil efectivos policiales, pero el doble de efectivos de policía privada. ¿Qué nivel de coordinación existe? Ninguna. Pues hay que establecer eso. Si nosotros nos ponemos a ver, 110, 115 mil privados, más 55 mil públicos, estamos hablando de una fuerza realmente importante. Yo creo que ahí hay que establecer un puente, hay que establecer un acuerdo. No solo con la policía privada, sino también nosotros sabemos los problemas que hay a la entrada y salida de centros comerciales, de bancos, de tiendas, etcétera, pues establecer ahí políticas frente a eso. Entonces, yo creo que hay que seguir en esta línea de la incorporación de otros actores. Me parece interesante lo que señala Hugo respecto, de nuestra ley, que desgraciadamente ya fue aprobada exclusivamente dirigida a las 3 fuerzas, las Fuerzas Armadas, la policía y los guías penitenciarios, pero es lógico que deban entrar otros sectores también, que son los sectores civiles, porque de alguna manera de ellos depende la decisión política final respecto de qué hacer. Entonces, sí me parece que también eso habría que establecer, si es que ya se están tomando algún tipo de políticas en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo en términos de seguridad, pues establecer un protocolo en ese sentido. Y yo creo que eso puede ayudar no solo para el tema del crimen, sino también para lo que significa el manejo de cárceles y lo que significa también el tema de la protesta. Doctor Ubacero, ¿cómo articular esta política para integrar el plan de seguridad en un país? La verdad es que creo que, como lo plantea Fernando y lo ha planteado precisamente el general, no corresponde al Ministerio de Defensa. Al Ministerio de Defensa le corresponde la política de seguridad nacional. Al Ministerio del Interior le corresponde la política de seguridad ciudadana y convivencia, y creo que es ahí donde hay que definir y diferenciar esas dos políticas de manera particular, y desde luego debe ser una política integral. Y una política integral que sea la sombrilla que le permita a las gobernaciones y le permita a las alcaldías también definir sus planes
de seguridad especiales, porque es que son distintas las diferencias entre Quito y Guayaquil, son distintas las diferencias entre el Oro y las provincias del Oro y otras provincias de otros, digamos, de otros territorios del Ecuador, y es a partir de esas particularidades y a partir precisamente de esos fenómenos de violencia y delincuencia territorial que los municipios deben abordar sus propios planes y desde luego deben abordar sus inversiones a partir de la tasa de seguridad. Yo creo que ese es un esfuerzo conjunto que hay que desarrollar. Una política nacional integral de seguridad ciudadana, ¿no? En donde el Ministerio del Interior juega un papel muy importante. Desde luego hay que tener una política de seguridad nacional un poco más vinculada al Ministerio de Defensa, pero también unos planes y unas políticas integrales a nivel departamental y municipal. Ese es el trabajo conjunto. Y eso no se limita solamente a una reunión esporádica con los alcaldes. Eso es un trabajo permanente. Se requiere un trabajo permanente con los alcaldes. Se requiere un trabajo regular, mes a mes, año a año. O sea, ese es el trabajo que garantiza que haya resultados de manera específica y que en cada momento uno le puede exigir como ciudadano responsabilidades específicas a cada nivel de gobierno, porque es ahí donde, en ese nivel de cooperación y en esas políticas integrales, que se desarrolla precisamente la posibilidad de reducir los hechos de violencia y delincuencia y desde luego mejorar la seguridad de los ciudadanos. General José Luis Castillo, ¿cómo articular este plan integral de seguridad, como bien ha señalado Fernando Carrión y el doctor Hugo Acero, respecto de las tareas en conjunto de una política en donde involucre a todos los sectores? Bien, lo había mencionado que ya se deben incorporar otros actores a esta política de seguridad integral. Es el momento propicio, oportuno. Estamos viendo que la seguridad, lo han dicho, es responsabilidad de varias instituciones del Estado. Entonces hay que tener, amigos, claros los niveles de decisión y de coordinación. El primer nivel de decisión está obviamente con el presidente en el seno del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, donde se van a dar los lineamientos. ¿Por qué? Porque ahí está la Asamblea, está la función judicial, está el Ejecutivo, está Inteligencia, está Fuerzas Armadas, etc. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel, ya el de operacionalización de esta política, darle forma, diseñar el plan, viene a ser en este caso, al no existir el Ministerio Coordinador de Seguridad, lo reemplazaría lo que he dicho, el gabinete sectorial. ¿Por qué no encargarle solo a un ministerio como el del Interior? Ahí brevemente discrepo con Fernando, porque el Ministerio del Interior es parte de. Entonces, ¿quién debe articular? Es una autoridad política de alto nivel. Si es que no, yo había mencionado, puede ser el señor vicepresidente, por la magnitud del problema, pero puede ser otra autoridad política designada por el presidente. Y ahí se comienza a articular, porque hay que sentarles a la función judicial, hay que sentarles a los jueces, hay que sentar a aduanas, hay que sentar a diferentes actores para al SNAI, Fuerzas Armadas, Policía, Ministerios. Entonces, la academia es muy importante, tantos estudios que realiza la academia, tantas investigaciones que se realizan sobre la violencia de familiar, intrafamiliar, de todo tipo. Esos estudios tienen que incorporarse ahí. Las cámaras, como ya se ha dicho, las cámaras, porque con su capacidad de presencia económica, etcétera, pueden apadrinar muchos proyectos de bienestar de ciertos sectores vulnerables de la sociedad. Obviamente lo que dijo Fernando, los municipios. Imagínense los estudios que se ha hecho sobre Durán, están desperdiciados ahí. La mafia que comercializa el agua en Durán, les cobran por el agua, por los servicios básicos, por las tierras. Entonces, todos estos actores tienen que sumarse para hacer un verdadero plan bien diseñado, con todas las políticas y estrategias que amerite, pero ante todo que al momento sea actualizado a las verdaderas necesidades de la sociedad y obviamente del Estado, que tienen que responder a esas necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias por aportar a este análisis de algo que estamos viviendo en el Ecuador, la inseguridad y la violencia,
con estos hechos de coyuntura de esta semana, el involucramiento y la contribución de los gobiernos seccionales del país y también la aprobación en la Asamblea de la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza. Muchas gracias desde Bogotá, Colombia, al doctor Guacero, al arquitecto Fernando Carrión y al general José Luis Castillo por aportar a este debate e ilustrarnos con todos sus conocimientos. Muchas gracias, muy buen día. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Abrazos, Hugo, encantado de verte nuevamente. Chao. Igualmente, Fernando, general y Miguel, gusto en verlos. Muchas gracias, muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Les deseamos a los miles de seguidores un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes, analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.